Tal vez el nombre de Linda Thomas Greenfield no te suene, pero si te digo que es la embajadora de Estados Unidos en la ONU y que además ha intentado ningunear la victoria de Nicolás Maduro, entenderás que esta historia tiene mucho condimento. Es imperdible. Thomas Greenfield, tan arrogante como cualquier representante de la potencia del norte, asegura que el triunfo de Maduro no tiene fundamento, basándose en un informe preliminar de la ONU, que, como era de esperarse, salió a bailar al ritmo de Occidente, cuestionando también el proceso electoral. ¿Qué ha respondido Caracas a esta infamia? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Los gringos siguen ardidos con Maduro. Es imposible negar la ironía en cómo, desde el mismo epicentro del poder global, se intenta socavar la ilegitimidad de un proceso electoral que, en esencia, representa la voluntad de millones de venezolanos. Con cada palabra que pronuncia la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, se siente el eco de una frustración que ya no se oculta tras discursos diplomáticos. Sus declaraciones emitidas con un tono de suficiencia afirmaban que la victoria electoral de Nicolás Maduro no tiene fundamento, basándose en un informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU. Pero, ¿qué fundamento tiene la arrogancia imperialista al intentar definir quién tiene derecho a la victoria en Venezuela? Para la diplomática estadounidense, el Consejo Nacional Electoral se convierte en el brazo ejecutor de un gobierno que, según ella, busca ocultar la verdadera voluntad del pueblo. Afirma sin titubeos que las actas escrutadas y enviadas por testigos y miembros de mesa a la oposición son la prueba irrefutable de que Edmundo González Urrutia, el opositor, habría ganado con una ventaja de más de 4 millones de votos. Sin embargo, el CNE proclamó a Maduro vencedor, arguyendo un presunto hackeo que imposibilitó la publicación de la totalización del escrutinio, una flagrante violación de la voluntad democrática del pueblo venezolano, insiste Thomas Greenfield. Pero, ¿quién puede afirmar tal cosa cuando el proceso que condenan ha sido el mismo que tantas veces ha sido elogiado cuando favorecía a los intereses de la Casa Blanca? En Venezuela estas declaraciones no hicieron más que provocar una oleada de indignación. El CNE, en una firme y contundente respuesta, repudió el informe de la ONU, acusando al panel de expertos de haber traicionado los términos acordados y tachándolo de un documento plagado de mentiras y contradicciones. Aquí no hay lugar para medias tintas. El CNE denunció que la publicación era ilegal y contraria a los principios de la ONU, violando los términos de referencia que no permitían emitir juicios públicos sobre el proceso o el resultado electoral. Más allá de la supuesta falta de ética profesional de estos expertos, entre comillas, el CNE dejó claro que su informe era poco más que un panfleto, diseñado para desacreditar un proceso que, según ellos, fue impecable y transparente. La historia electoral de Venezuela no es nueva en estas confrontaciones. Desde que Hugo Chávez tomó las riendas del país, la dinámica de las elecciones ha sido un campo de batalla constante entre los que apoyan la revolución bolivariana y aquellos que desde dentro y fuera del país buscan revertirla. Cada victoria electoral del chavismo ha sido cuestionada, criticada y puesta bajo la lupa de una comunidad internacional que no ha escatimado en recursos para intentar deslegitimar el proceso. En este contexto, la reciente victoria de Nicolás Maduro es vista para muchos venezolanos como una continuación de esta lucha, una reafirmación de la soberanía frente al asedio imperialista. Es importante recordar que Venezuela no es el único país donde los resultados electorales han sido cuestionados por intereses extranjeros. En América Latina, la historia está plagada de ejemplos donde los Estados Unidos han intervenido directa o indirectamente en los procesos democráticos, siempre con el argumento de defender la libertad y la democracia, pero con un trasfondo de intereses económicos y geopolíticos. Desde la intervención en Chile en 1973 hasta el reciente apoyo a las protestas en Cuba, la mano del tío Sam ha estado presente intentando moldear la región a su antojo. La situación actual en Venezuela, sin embargo, es única en su contexto. El país ha estado bajo un asedio constante, no solo en términos políticos, sino también económicos.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados han asfixiado la economía venezolana, generando una crisis humanitaria que paradójicamente es utilizada como argumento para justificar más sanciones y una mayor intervención. En ese sentido, la victoria de Maduro no es solo una cuestión electoral. Es un acto de resistencia frente a un imperio que no tolera la desobediencia. Maduro, consciente de la gravedad de la situación, ha utilizado este triunfo para reforzar su posición tanto dentro como fuera del país. Sabe que su legitimidad no solo se mide en votos, sino en la capacidad de resistir y desafiar a aquellos que buscan su caída. Para él y su gobierno, la negativa del CNE a publicar los resultados oficiales no es una muestra de debilidad, sino una estrategia necesaria en una guerra donde la información es tan vital como las armas. Al final del día, lo que está en juego no es solo la presidencia de Venezuela, sino el futuro de un proyecto político que ha desafiado el orden establecido en América Latina. En este contexto, las palabras de Thomas Greenfield son vistas como un eco de la política exterior estadounidense que se niega a aceptar la realidad de un mundo multipolar. La embajadora, con su habitual retórica, habla de violación de la voluntad democrática y de la necesidad de justicia. Pero, ¿qué justicia es la que buscan? En Venezuela muchos ven estas declaraciones como una simple continuación de la larga lista de intentos por parte de Washington de intervenir en los asuntos internos del país. No es una sorpresa que, tras más de 2 décadas de la revolución bolivariana, el discurso se mantenga inmutable, adaptándose solo a los nuevos actores y circunstancias. Pero el impacto de Venezuela en la región va más allá de sus fronteras. La resistencia del gobierno de Maduro se ha convertido en un símbolo para muchos movimientos de izquierda en América Latina y el Caribe, que ven en la lucha venezolana un espejo de sus propias batallas contra el neoliberalismo y la intervención extranjera. Países como Cuba, Bolivia y Nicaragua han expresado su mayor apoyo incondicional a Venezuela, reconociendo que lo que sucede en Caracas tiene repercusiones directas en sus propios proyectos políticos. En este escenario, los números juegan un papel crucial. Las elecciones recientes en Venezuela, con una participación superior al 70%, según datos del CNE, son una muestra de que a pesar de las dificultades, el pueblo sigue apostando por el proyecto bolivariano. Estos números, aunque cuestionados por la oposición y algunos observadores internacionales, reflejan una realidad que es innegable. El chavismo, con todas sus críticas y desafíos, sigue siendo una fuerza dominante en la política venezolana. El enfrentamiento entre Venezuela y el imperialismo no es solo una cuestión de discursos. Es una realidad tangible que se vive en las calles, en las comunidades y en los despachos de poder. La victoria de Maduro, cuestionada por unos y celebrada por otros, es parte de una lucha más amplia por la autodeterminación y la soberanía, en un mundo donde las reglas de juego están siendo reescritas. Y en esta nueva partida, Venezuela, con todas sus contradicciones, sigue siendo un jugador clave. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.